bienvenido, Capricornio, a tu lectura del dinero, donde vamos a ver las energías, cómo vienen para ti, qué situaciones puedan estar llegando a tu vida en este momento a nivel económico. Te doy la bienvenida al canal, mi nombre es Marisa, darte las gracias por estar aquí. Decirte que esta es una lectura temporal, quédate, eso que el universo te conecte más contigo, ¿vale? Sobre todo, si estás aquí es porque el universo tiene un mensaje que mostrarte, algo necesitas ver, y con lo cual te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas pues ese mensaje que pueda ser para ti en este momento, que te pueda estar ayudando. Empezamos tu lectura con los mensajes de los oráculos y empezamos viendo el mensaje del oráculo de los ángeles que te pueda estar en este momento ayudando, Capricornio, en cuanto al tema económico. Bueno, te sale la carta de Cupido, ¿vale? Dice: recibe un aluvión de amor directo al corazón y a la mente para despertar tu amor por la vida en sí misma. La responsable de tu despertar ha sido tu firme decisión de aceptar y de disfrutar de una relación sentimental. Permítete disfrutar del amor y de forma espontánea en todo su esplendor. Aquí veo que alguien se puede estar acercando a ti en este momento, echándote una mano, ¿vale? Tiene que ver con lo sentimental, pero también te está hablando no solamente de lo sentimental, de las relaciones con otras personas, también te está hablando de el amor en sí, ¿vale? La energía del amor te va a estar ayudando a que tu economía pues también mejore. Vamos a ver, Capricornio, qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de Nostradamus, ¿vale? En este momento, qué mensaje te quiere mostrar este oráculo que te pueda estar ayudando en tu economía. Y bueno, te sale aquí negligencia. Va a ser necesario reparar sobre todo algunos problemillas que has podido tener a nivel financiero por descuidos. Te dice también que no te descuides a ti mismo o a ti misma, que es momento de que te prestes atención y sobre todo que conectes con el corazón, que hagas todo desde la alegría, desde ese sentimiento de amor y sobre todo para compartir con otros, porque eso te va a estar beneficiando. Vamos a ver qué otro mensaje tiene el oráculo chino para ti, que tiene que ver con la economía en este momento. Y bueno, mira, aquí te sale esta carta, te dice algo material, vas a estar recibiendo esa ayuda, ¿vale? Sobre todo de alguien cercano, alguien especial, pero también aquí te dice que vas a poder arreglar este problema, esa dificultad. Es como que nos estemos lamentando, ¿vale? Pero te dice que te van a estar echando la mano y sobre todo que confíes porque las cosas se van a ir resolviendo. Vamos a ver ahora sí qué mensajes tienen para ti los arcanos del tarot, ¿vale? Capricornio, en cuanto al tema económico. Decirte, Capricornio, si esta lectura sientes que te está ayudando, te invito a que le des un like, que la compartas, ¿vale? Con esas personas que tú consideres que lo necesiten para que llegue pues ese mensaje y pueda estar pues echándole una mano a otra persona. También, si no estás suscrito o suscrita al canal, Capricornio, te invito a que te suscribas, que le des a like, ¿vale? Que le des también a la campanita para que no te pierdas ninguna lectura de las que yo pueda estar subiendo al canal, que te pueda estar interesando. Vamos a ver, Capricornio, esos mensajes de los arcanos para ti en cuanto a la economía. Recuerda, esta es una lectura temporal, si ha llegado hasta ti es porque el universo te quiere mostrar algo o algo tienes que ver aquí para ti. Te invito a que te quedes hasta el final y sobre todo te invito a que le des un like, ¿vale? Vamos a ver cómo está tu situación actual financieramente. Bueno, te sale la rueda de la fortuna,
invertida. Te dice Capricornio, ahora mismo tú sientes o puedes estar notando como que no hay cambios, que hay cierto estancamiento, ha habido gastos, ¿vale? Para algunos esto puede ser, estamos viviendo una etapa de gastos, ¿vale? Gastos que pueden venir en juegos, en inversiones mal hechas, ¿vale? Te dice aquí, ojo, porque puedes estar viviendo pérdidas. También puedas estar viviendo etapas de estancamiento. Esto te dice, me viene mucho que hay que buscar como un alto. Dejar como aquí algo claro. Vamos a después desbloquear esa situación. Vamos a seguir viendo qué te quieren decir los arcanos Capricornio, desafíos y gastos actuales que puedas estar viviendo en este momento. Bueno, la carta del carro invertida te dice aquí malas inversiones, situación de pérdidas, podemos estar viviendo conflictos con otras personas, esto puede ser generado por esas pérdidas, por esos gastos, ¿vale? También puede ser por un vehículo, aquí gastos importantes que estemos viviendo actualmente y nos está generando complicaciones y también aquí te veo como que los temas con disputas con otras personas. ¿Cómo me llevo con el dinero? ¿Cuál es mi creencia? Aquí te veo que confías en que las cosas se puedan estar resolviendo, ¿vale? Te sale el arcano 17, la estrella, que te está diciendo que tienes fe y confianza en que la economía se resuelva, que las situaciones se resuelvan. Veo que cuando tienes algún tipo de un dinerito, puedas querer hacer algún tipo de inversión o buscar la forma de invertirlo para generar ingresos, para generar mejoras. ¿Dónde puedo encontrar ayudas ahora mismo a mi situación? Te dice aquí que puedas tener ayudas, préstamos, alguien te puede estar echando la mano, ¿vale? Pero también que debes de analizar la letra pequeña. Si te dicen aquí, analiza la letra pequeña, estúdialo bien, algún tipo de proyecto también te puede estar beneficiando, pero también esto conlleve alguna responsabilidad, o sea, un asunto un poquito delicado. ¿Cómo puedo mejorar mis ingresos? Capricornio, en este momento te sale la carta del Sol, compartiendo con otros, buscando algún tipo de socio que te eche una mano, ¿vale? Y sobre todo, también veo aquí que puedas como ver cómo aumentan tus ingresos siempre y cuando como que des a reducir esto que quieras hacer o que tú tengas en mente, ¿vale? Pero compartiéndolo con otros desde la alegría, también compartiendo pueden ser amistades, buscando un socio, ¿vale? Eso te vendrá bien y también te está hablando de temas que tienen que ver para alguno puede venir que quieras hacer alguna inversión en proyectos de energías o algo así, ¿vale? También te puede estar echando una mano en difundirlo, eso también te vendría bien y te aumentaría tus ingresos. La mejor forma para mí en este momento de que mi economía mejore, de aumentar mis ingresos, te sale el emperador invertido. Capricornio, te dicen que ahora mismo tú sientas como un bloqueo ahí y sientas incapacidad para que tus ingresos aumenten. Veo que esto puede ser por los conflictos que estés viviendo también actualmente, como que nos estamos cerrando. Veo que si tú buscabas algún tipo de financiación o alguien que te apoyara, también sientas que va a ser complicado, pues que tu situación mejore, también el tema del negocio va a ser complicado, ¿vale? Eso te puede estar generando a ti desequilibrios más bien y gastos, como te dije al principio. Vamos a ver oportunidades de éxito que puedan estar llegando en tu vida en este momento, que te puedan abrir puertas, ¿vale? Que no estemos viendo. Bueno, aquí te dice temas con papeles, temas con la familia, algún tipo de ayuda, vas a estar recibiendo, pero es momento de moverse, ¿vale? Y buscar esos apoyos porque lo vas a estar teniendo. Te dice que
la familia, temas con el pasado, alguien del pasado te puede estar echando una mano y eso te puede estar beneficiando, pero también trámites de papeleos o temas legales importantes se te pueden estar poniendo a tu favor. Vamos a ver, Capricornio, vamos a ir desbloqueando estas situaciones donde has tenido aquí dificultades. Vamos a ver qué te aconseja el universo a través de las cartas para que tu situación cambie a mejor. Situación actual, ¿qué deberíamos hacer para que nuestra situación actual mejore, Capricornio? Te salió la rueda de la fortuna invertida, te sale aquí la suma sacerdotisa, la papisa, y te está queriendo decir, legaliza algún tipo de situación, busca apoyo, busca ayuda, estudia tu caso, ¿vale? Porque esto pueda estar dando un vuelco, un giro a tu situación. Analiza el por qué venimos viviendo esto. Aquí te están diciendo también, voy a mover las cartas. Te está diciendo también, Capricornio, con prudencia, analiza la situación, busca ese apoyo, esa ayuda, ¿vale? Aquí puede ser alguien cercano a ti, algún familiar, te puede estar brindando salud que necesitas para aclarar aquí algún tipo de situación y que tu economía empiece a fluir, hayan cambios, pero veo como que son trámites legales importantes que hemos estado descuidando y esto pueda estar generándote algún tipo de complicación. Aquí te dice también, comparte desde el amor, visualice, aquí comparte con otras personas desde el amor, ábrete a compartir, busca apoyo, sobre todo con las personas cercanas a ti, pero deja constancia o deja por escrito eso que quieras, esas situaciones que ahora mismo te estén, sobre todo si conlleva dinero, ¿vale? Va a ser momento de buscar ayuda y apoyo porque lo vas a estar teniendo y aquí eso se te va a estar facilitando, va a hacer que tu economía y esos problemas que estés viviendo actuales empiecen a moverse, ¿vale? Empiecen a cambiar. En cuanto a desafíos actuales, gastos que puedas estar teniendo, ¿qué consejo tiene el universo para ti para mejorar tu situación? Te sale el arcano 13, ¿vale? Y te quiere decir aquí que vamos a tener que aprender a desapegarnos de ciertas situaciones, ciertas circunstancias, trabajar el desapego para que podamos avanzar, sobre todo si has tenido algún tipo de dificultad y tiene que ver esto con un vehículo, te está generando pérdida, gastos o algo que tú habías hecho, alguna inversión que no estaba generando para nada satisfacción, desapégate, más bien céntrate en que las cosas se van a solucionar, ¿vale? Pero también te está diciendo de un cambio en tu actitud, no busques conflictos, más bien busca liberarte de cargas, desapegarte de situaciones, cosas que no te están generando felicidad. Que está mirando el arcano 13, te sale el Papa, busca apoyo, busca ayuda, delega en otros, ¿vale? Porque te pueden estar brindando la solución a ese conflicto, ese problema. Busca ayuda legal, ¿vale? Sobre todo alguien que te asesore y que te pueda ayudar en cuanto a un trámite legal. Vamos a ver, Capricornio, la mejor forma para ti de mejorar tus ingresos, que te sale el emperador invertido. Vamos a ver el consejo que tiene el tarot. Te sale el mundo, te dice que nos abramos a comunicarnos con otras personas, que no demos la espalda por cabezonería, ¿vale? Que es momento de abrirse, es momento de comunicarte, ya sea que tengas que hacer viajes largos, ya sea que tengas que poner un poquito de tu parte, comunícate con otras personas, ábrete al mundo, porque eso te va a estar ayudando a ti a que tu forma de proceder, mejorar tus ingresos, aumentar tus ingresos, pues mejore, sobre todo porque veo estabilidad y organización. Es como que te pongas también, aquí puede ser temas con los hijos, ¿vale? Un momento como de intentar arreglar o llegar a un acuerdo con otra persona, pero comunicarlo porque eso te va a estar beneficiando.
que está mirando la carta del mundo, la torre, hay cambios, te dice cambios, puede que tengas que hacer algún tipo de traslados o tengas que deshacerte de alguna propiedad para que tu situación financiera crezca, ¿vale? Mejore. Vamos a ver, Capricornio, te voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? De tu lectura. Aquí te dice desafíos actuales, te salía la rueda de la fortuna invertida, te dice de tramitar todo legalmente, ¿vale? Actualmente los problemas que estés teniendo, dinero estancado, algún tipo de pérdida, deja aquí, busca apoyo, busca ayuda, analiza tu situación, con sé precavido o precavida, busca consejos de personas sabias, pero también como que dejes algo por escrito y que lo compartas con otros miembros que puedan ser de tu familia, personas muy cercanas, ¿vale? Eso te va a estar beneficiando, esa situación que estés viviendo ahora mismo, que te genera aquí como una especie de estancamiento, se va a poder resolver. Desafíos y gastos que puedas estar teniendo, te salía la carta del carro invertido, te dice aprende a desapegarte de ciertas cuestiones, ¿vale? De que queremos que las cosas se den de una forma, también de los problemas, aprende a desapegarte de los problemas, trabaja el desapego y sobre todo busca solución con personas que te puedan estar asesorando legalmente, ¿vale? Sobre todo aquí veo abogados, porque te pueden dar un consejo y puede haber aquí un equilibrio y esta situación que tenías con el carro invertido, esto es como que no puedas avanzar o algún tema importante de un vehículo, se te va a estar solucionando, se va a poder llegar a un acuerdo y veo ahí estabilidad. ¿Cómo me llevo con mi dinero? Veo aquí la estrella, ¿vale? Te dice de inversiones que puedas estar haciendo para luego tener más ingresos, también temas con los hijos, ¿vale? Esto, pero veo una carta como que confías en que las cosas van a estar bien. ¿Dónde encuentras ayuda? Aquí te sale la carta del diablo, te digo que ojo, ¿vale? Con estas ayudas porque puedan ser personas que te puedan ayudar, pero sean personas que luego sean muy codiciosos o codiciosas. Deja todo por escrito legalmente, como te decía, esa ayuda te puede estar sirviendo, pero también analiza si te puede generar después algún tipo de dificultad. Mejor es dejarlo todo legalmente y aclararlo todo, buscar también asesoramiento. Aquí te dice cómo mejorar tus ingresos. Te sale la carta del sol, compartiendo con otros, buscando algún socio, alguien que te pueda estar dando un buen consejo, también sería positivo. Temas con los hijos, también sería positivo, ¿vale? Aclarar una situación, que esto pueda ser de una vivienda o de algún inmueble, pero también que tendremos que poner de nuestra parte, ¿vale? Y sobre todo mirar por el bien de si tenemos hijos o tenemos personas a nuestro cargo, mirar por el bien de ambos, no solamente por nosotros, ¿vale? Y sobre todo abrirnos a comunicar las cosas para que esto se pueda estar dando y haya aquí un beneficio para todo el mundo. Te dice también que hay oportunidades de éxito al alcance para ti, ¿vale? Te dice en temas del pasado, personas del pasado te pueden estar echando una mano, familiares también, pero aquí te dicen de cambios o temas que tienen que estar registrados, ¿vale? Documentos, temas que quedaron pendientes, resuélvelos porque eso te va a estar beneficiando. Aquí te está hablando de la restauración, ¿vale? Eso va a mejorar tus ingresos y eso te va a traer estabilidad. Y bueno, Capricornio, espero que esta lectura te ayude, quédate lo que sea para ti. Vamos a ver ahora sí qué mensaje tiene el oráculo de la energía de la Tierra en este momento para ti. Recuerda, si te está ayudando esta lectura, te invito a que le des un like, también a que lo compartas. Ahora sí vamos a ver ese mensaje que tiene el universo que mostrarte, ¿vale? Con el oráculo para ti en este momento. Prosperidad. Te sale la carta de la prosperidad, Capricornio. Te dice esta carta que conectes con la energía de la prosperidad,
de la abundancia. Que centres tus energías en que los proyectos, eso que quieras lograr se va a estar dando, pero más bien es como que conectes con esa energía porque pronto vamos a estar viendo cambios, llega dinero para ti, vamos a estar saliendo de estas situaciones incómodas y sobre todo confía en que las cosas se van a estar dando, como eso que quieras lograr se va a poder dar, se va a empezar a materializar, ¿vale? Y bueno, pues Capricornio, esto es lo que veo para ti, espero que esta lectura te ayude, te doy las gracias por estar aquí Capricornio, nos vemos en el próximo vídeo.